La escuela, la universidad y las organizaciones que se ocupan de alguna manera de la educación de neófitos profesionales han hecho esfuerzos, eso no se puede negar, por solventar la situación, pero no ha sido suficiente ni adecuado. Otro tanto está produciendo cada una de las llamadas misiones. Entonces, me pregunto, ¿dónde estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? Porque aparentemente nuestro país tiene en cuenta y se ocupa de estas situaciones que aludí anteriormente, pero la realidad es otra y es muy angustiosa, porque está relacionada con el fondo y no con la forma. Escribí al margen una nota que dice: ¿en qué medida nos ocuparemos verdaderamente de esa realidad? La situación actual de la ignorancia, el analfabetismo, la precariedad y la marginalidad no difieren en nada de décadas pasadas. Y no creo que se trate solo de la incapacidad o de la incompetencia, tampoco que se trate de un fenómeno abúlico que se ha desatado en las instituciones de educación superior y que tiene que ver con esos planes. No creo que solo tenga que ver con la ignorancia en la operatividad de los programas. Debo agregar con toda responsabilidad que se trata también de la falta de concienciación de las personas que formamos parte de este escenario. El asunto es que se está creando una serie de nuevas categorías ya mencionadas con anterioridad, que lejos de solventar la situación con respecto a la ignorancia, producen un epifenómeno que no contribuye a mejorar lo que se ha pretendido mejorar, si es eso lo que realmente se busca. De allí que me pregunte nuevamente, ¿vivimos entonces en una democracia simulada? ¿Se excluye o no se excluye a la mujer en Venezuela? ¿Existe o no existe analfabetismo de élite en nuestro país? ¿Está nuestra Venezuela o nuestra educación venezolana globalizada? Todos estos temas, que muy bien pudieran servir para ser investigados a mayor profundidad, forman parte de un cuadro mayor que he denominado mundialización de la ignorancia. Si partimos del concepto de simulación, que dice: simular es fingir, ser lo que no se es. El sistema en el cual vivimos y que pretendemos perpetuar a través de lo educativo no es real, es simulado. Me refiero al de la educación porque es donde estamos en este momento. Pudiéramos estar hablando también de un sistema económico, un sistema político, etcétera, etcétera. Pero me refiero específicamente en este momento al de la educación. Es simulado, y esto es muy grave, pues entonces el país y lo educativo resultaría ser en consecuencia una simulación de un sistema que sencillamente ha promocionado otro epifenómeno. Expliquemos. Aquel que finge una enfermedad puede sencillamente meterse en una cama y hacer creer que está enfermo. Aquel que simula una enfermedad aparenta tener algunos síntomas de ello. Nosotros, generalizando, aparentamos ser educadores, nos vestimos como educadores, pensamos como educadores, nos comportamos como educadores, pero realmente no lo somos en esencia y tampoco lo estamos formando. Hemos perdido la esencialidad, hemos perdido la imaginabilidad. Y repito, esto es una generalidad, pero el asunto es que nos estamos hundiendo porque no la hemos analizado a profundidad y aparentemente no hemos podido brindar ninguna solución al respecto. Además, la simulación proviene de la copia de otros modelos, proviene de la competencia. ¿Somos o no somos capaces de ser auténticos? Es decir, venezolanos, caribeños, latinoamericanos, ¿somos o no somos capaces de experimentar lo nuestro, lo de adentro? ¿Por qué recurrir a otras latitudes cuando nuestro territorio es grande en todo sentido y tiene gente muy valiosa? En Venezuela excluimos a la mujer. No es cierto que nuestra mujer participe en todos los procesos de la vida supuestamente democrática. Participa a medias. Cuando se embaraza, por ejemplo, se le despide o se le aparta de su trabajo alegando cualquier cantidad de injusticias, aun cuando nuestra legislación laboral no lo permite.
Se le excluye porque aún en Venezuela prevalece la condición machista. Se le excluye por su sexo, por su color, por su procedencia, y de esa manera se le niegan sus derechos legítimos. En nuestro país, a pesar de la tan cacareada globalización, ser mujer, anciana, embarazada, de color, es un elemento excluyente. Por supuesto que aquí el concepto de la palabra tiene que ver con incluir a alguien entre los de su clase o dejar de aplicarle el mismo trato. Responsablemente quiero señalar que la exclusión de la mujer aún no tiene una estadística. Sin embargo, en las diferentes casas de la mujer que existen en Venezuela, pudiera haber una aproximación de la cantidad de casos de maltrato físico, que es una manera de excluir, de violación de derechos individuales y sociales, hasta llegar a la frase común de seguramente es una mujer. No me refiero aquí a que la mujer haya sido excluida en su totalidad, sino que no ha sido incluida en su totalidad. Al igual que el hombre y que los niños. El problema de la exclusión en Venezuela, tal como el de la simulación, es un asunto de fondo, es un asunto de ambigüedad, sobre el cual habría que reflexionar si usted es responsable o se siente responsable de la conducción de grupos en el área educativa. Nuestra educación no está globalizada. Todavía nuestros parámetros de comparación están relacionados con políticas infraestructurales deplorables que perjudican a niños y maestros en general. Dentro del contexto heideggeriano, digo yo en una nota aparte, y de Baudrillard, esto aún es una ilusión en Venezuela. Si usted ha tenido la experiencia de recorrer la provincia venezolana y algunas zonas de la capital denominadas marginales, habrá podido constatar que la infraestructura de las instituciones no se puede comparar con las de otras naciones, dado el grado de deterioro y falta de mantenimiento de las nuestras, aun cuando tenemos excelentes instituciones, déjenme decirlo, déjenme reconocerlos también, pero todavía no entramos en esa competitividad. Si usted revisa la aplicación del currículo, se dará inmediatamente cuenta de que el proyecto pedagógico no es coherente con la actividad docente, ni mucho menos con la necesidad de los niños, porque sencillamente ha sido importado de otra escuela. Todavía, y a pesar de la ley orgánica del niño y del adolescente, al niño se le prohíbe, de cierta forma, pensar, criticar y divertirse, correr y gritar en sus recreos. Todavía se da un trato humillante a los jóvenes, cayendo perversamente en la exclusión de ellos en ciertos aspectos. Para aquellos que tenemos niños adolescentes, cuando llegan los viernes, yo creo que es el día más preocupante para nosotros cuando los muchachos están en la calle. Existe un analfabetismo que ayer se hallaba dentro del neorriquismo. Hoy es el analfabetismo de élite, que inclusive tiene que ver con los procesos instrumentales de la lectura y escritura elementales. Así no es difícil conseguir una persona que pertenezca a una clase económica medianamente pudiente e inclusive pudiente, que no comprenda un aviso informativo de los tantos que hay por allí en calles y autopistas, que no comprenda las leyes, que no entienda lo que sucede con su hijo en la escuela y mucho menos colabore con su formación, que no entienda de circulación y mecánica vehicular, que no entienda que la lectura es buena para sus hijos y para toda la familia, que no entienda que la unidad familiar es lo más importante y que cualquier división hay que desecharla. Venezuela está en crisis, siempre lo ha estado. La educación venezolana está en crisis, siempre lo ha estado. Estamos en crisis porque la pobreza ha reaparecido, y lo más alarmante es que lo ha hecho con nuevas categorías: el pobre indigno, el pobre miserable. Pero reflexionemos un momento, ¿por qué reaparece la pobreza? Sencillamente porque no había desaparecido, cumpliendo así con el surgimiento de un proceso que denominaré difuminación fenoménica. Esa ignorancia plena de pobreza con nuevas categorías, no solo económicas, se manifiesta a través de la práctica de un proceso de exclusión en tres etapas: la precariedad, la marginalidad y la exclusión. La precariedad se caracteriza por la permanencia del individuo en un lugar de la sociedad, de un rol social y entonces de nexos sociales normales.